En esta segunda jornada académica vamos a dar inicio al panel número 8, la primera del día, pero el panel número 8 del evento, Derecho de la Competencia y Mercado Laboral, cláusulas de no competencia y atracción de talento de competidores. En este momento tenemos a los doctores Mariana Camacho, socia en la firma, Laura Torrado Barriga, asociada en Pose Herrera Ruiz, tenemos a Alfonso Miranda Londoño, socio en Esguerra JHR, y Emilio García, socio en EGR, Legal Advisor. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, a nombre de mis copanelistas, un agradecimiento muy grande para el doctor Felipe Serrano, para los miembros de la Junta Directiva de la ACDC, expresar mi enorme satisfacción y felicidad por la consolidación de los 10 años de la ACDC, que se ve muy robusta bajo el liderazgo del doctor Serrano, de la Junta Directiva. En el día de hoy, pues estoy acompañado, como ya nos anunciaron, de la doctora Mariana Camacho, que no es socia de cualquier firma, ella es socia de la firma. La doctora Laura Torrado, de Pose Herrera Ruiz, y el doctor Emilio García, de EGR Legal Advisors. Nosotros tenemos un panel que es muy interesante desde el punto de vista de la teoría del derecho de la competencia. Uno puede hacer una referencia muy neobrandesiana a la preocupación de la libre competencia respecto del mercado laboral. Se trata nada menos que de uno de los factores de producción más sensibles que pueden existir, que es el factor humano, que tiene toda clase de retos y amenazas, incluyendo la actual amenaza de la inteligencia artificial, y por eso pues nosotros creemos que el derecho de la competencia es parte de esa protección de la persona como contratante débil. En estos días tuve la oportunidad de participar en el Ius Civiles Almanticense aquí en la ciudad de Medellín, donde la Universidad de Salamanca trajo todos los profesores de derecho civil pues, importantes de Europa y pues, bueno, del mundo. Y a mí me invitaron, yo era un pato de libre competencia dentro de los ius privatistas, para que hablara del tema de la libre competencia y la protección del contratante débil, que es a lo que se han volcado los civilistas, porque ya con el avance de la economía, con la masificación de la contratación, pues el tema de la autonomía de la voluntad privada, el tema de la negociación de los contratos se pierde muchísimo, porque todos hacemos contratos todos los días, pero de adhesión. Entonces ahí el tema, ¿qué viene a proteger a las personas en realidad? El derecho de los mercados, el derecho a la competencia, el derecho a la competencia desleal, el derecho a la protección al consumidor, la metrología legal, nuestros temas. Y los civilistas están estudiando nuestros temas. Entonces, pues es muy importante. Nosotros entonces hoy vamos a hablar del tema del mercado laboral, y es muy importante porque tiene que ver con el balanceo de los derechos constitucionales de los trabajadores con los derechos de los empresarios a la libre competencia y a la leal competencia. Para ello, pues el panel va a abordar estas temáticas como en dos grandes capítulos. Vamos a hablar del tema de prácticas restrictivas de la competencia, o de protección o defensa de la competencia, mejor, incluyendo las prácticas restrictivas y el tema de las concentraciones empresariales, y vamos a abordar el tema de la competencia desleal. Desde el punto de vista de la protección o defensa de la competencia, pues vamos a hablar de, por ejemplo, de los contratos, de los acuerdos para repartirse el mercado laboral, artículo primero de la ley 155 y numeral tercero del artículo 47 del decreto 2153, que incluye los acuerdos de no poaching, los acuerdos para ponerle techo a la remuneración de los empleados, wage fixing, que sería pues con casos como los que se presentaron en Silicon Valley, como el tema del fútbol femenino, artículo primero de la ley 155 y numeral primero del artículo 47 del 2153, acuerdos de boicot o generación de lista negra de empleados, que puede ser, por ejemplo, un tema
de numeral 10º del artículo 47 del decreto 2153, y pues los empresarios que quieren imponerle a sus empleados las obligaciones de no competir, por ejemplo, y no puede uno dejar de referirse a la forma como en el tema de concentración de empresas, o concentraciones empresariales se ha abordado, por ejemplo, el condicionamiento de una concentración empresarial, en el sentido de que parte del condicionamiento es que tiene que ceder el personal clave, como si las personas se pudieran ceder, como si las personas se pudieran entregar, como si se pudieran vender. Claro, nada de eso. Naturalmente, desde el punto de vista legal y constitucional, pues esas personas pues tienen el derecho de entrar o no entrar, aceptar o no aceptar la cesión. El vendedor habrá cumplido el condicionamiento si ofrece que cedería el contrato, ya serán las personas las que pueden ceder el contrato. Y se pregunta uno también si desde la arista de las concentraciones empresariales no debería, en un análisis un poco más neobrandesiano, no debería, uno de los factores que tiene en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio es ver cuál es el efecto sobre el mercado laboral, no solamente sobre los mercados del producto o el servicio que las empresas van a concentrar, sino si se genera, por ejemplo, un poder monopsónico desde el punto de vista del mercado laboral. ¿Cuáles son los tipos de trabajadores que emplearía un Tesla o un X para mandar cohetes al espacio? Entonces, si hay una concentración ahí, si no se genera un poder que va a afectar ese mercado de las posibles, por lo menos algún personal clave cuyo empleador natural sería alguien que tiene unas determinadas características. Ya desde el punto de vista de la competencia desleal, debemos recordar pues que el bien jurídico protegido por las normas de competencia desleal pues es el principio de la buena fe comercial, de las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos en materia industrial y comercial y el funcionamiento concurrencial del mercado. Entonces, pues ahí tenemos que ver la problemática de los empresarios que buscan quitarle los empleados al otro empresario, que buscan artículo 17, por ejemplo, de la ley 256, inducción a la ruptura contractual, cuando además de quitarle el empleado de golpe para quitarle la información, violación de secreto, artículo 16, pero además quiere desorganizarlo, artículo 9. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de abordar. O imponerle también en el tema de competencia desleal la obligación de no competir, si eso es válido o no es válido. Entonces, todos estos son los temas que nosotros vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo también para que los 15 minutos que le cedimos a la parte de la rumba de anoche, para que pudiéramos empezar, vamos a tratar de no afectar el itinerario y ahorrar un poquito de tiempo también. Pero entonces, ya pasando a mi primera pregunta, desde la perspectiva de las prácticas restrictivas de la competencia, una pregunta para la doctora Mariana. Desde el punto de vista de las prácticas restrictivas de la competencia, ¿cuál ha sido la posición de las autoridades en Colombia, Mariana? Adelante. Gracias, doctor Miranda. Yo me uno a sus palabras de agradecimiento a la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia y también al orgullo de estos 10 años de un esfuerzo que ha hecho, por supuesto, Felipe y todos los que estamos acá, que pues hemos sido parte de este proceso y es increíble ver la evolución. Entonces, por ese lado, muchas gracias. Y yo coincido, doctor Miranda, con usted en una cosa, y es que este tema, si bien yo tengo a cargo el tema de prácticas restrictivas de la competencia, pues este es un tema que toca 1000 aristas y es un tema que a uno, por decirlo de alguna manera coloquial, le vuela a uno la cabeza porque son muchas las cosas que están en tensión. Usted mencionaba un tema puntual y es la tensión que hay entre las prácticas restrictivas de la competencia y la competencia desleal, que es natural de este tipo de situaciones, pero también mencionaba otros, doctor Miranda, que son claves, y es el tema constitucional y los temas laborales, que sin duda pues también tienen una arista grande en estos temas. Yo quiero, antes de empezar a tratar de dilucidar cuál es la posición de Colombia en este tema, hablar de un punto adicional que no es menor en este momento y es el contexto.
En este momento estamos en un mundo en el que casi que la forma tradicional de ver los mercados laborales pues está cambiando muchísimo. Estamos viendo mercados de multi-homing, estamos viendo personas preocupadas porque la inteligencia artificial las va a reemplazar al futuro. Estamos en un contexto donde todo está variando y eso no es menor a la hora de hacer el análisis, porque como verán, digamos, yo voy a hacer una labor voy a empezar incluso antes de la Constitución del 91 tratando de justificar o entender cómo las autoridades colombianas han entendido estos temas, pero un poco mi llamado antes de llegar a las conclusiones de lo que tenemos hoy es un llamado a igual tenemos una realidad diferente y en ese sentido al tener una realidad distinta pues vamos a tener que pensar en problemas aún más complejos de los que hemos pensado hasta el momento. Entonces, ¿a qué me refiero yo con qué es lo que tenemos hoy? Como decía, pues esto parte de muchas aristas y precisamente por eso con lo que voy a empezar es con un artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Muy probablemente todos ustedes tienen claro que en el artículo sustantivo del trabajo, puntualmente en el artículo 44 del Código, hay un artículo que hace referencia a la no concurrencia. Y si ustedes leen ese artículo hoy en día, pues lo que dice es que básicamente las cláusulas de no concurrencia pues no tienen efectos. Pero lo interesante y la razón por la que traigo a colación este tema es porque en su momento, antes de la Constitución del 91, el artículo 44 tenía una colita. Y esa colita se las voy a leer porque me parece fundamental para entender cómo las autoridades y pues también los jueces han entendido este tema de la no competencia. ¿Qué decía esa colita del artículo? Como les digo, pues el artículo 44 prohíbe las cláusulas de no concurrencia, pero decía, sin embargo, es válida esta estipulación hasta por un año cuando se trate de trabajadores técnicos, industriales o agrícolas, en cuyo caso debe pactarse por el periodo de abstención una indemnización que en ningún caso puede ser inferior al salario. Si ustedes ven cómo estaba redactada la cláusula antes, pues sí planteaba que a pesar de haber esa prohibición, tenía como que haber situaciones donde eso sí se tuviera en cuenta, obviamente con unas limitaciones, por eso hablaban de la limitación de un año, pero sí parecía tener en cuenta que había unas excepciones. Y curiosamente, esta norma fue demandada y la Corte Suprema de Justicia en el año 73 hizo un análisis sobre la norma. Y eso es muy importante porque la conclusión de esa sentencia fue declarar la inexequibilidad de esa colita que yo les acabo de leer. ¿Y cuál fue el sustento de la Corte Suprema de Justicia en ese momento para llegar a esa conclusión? Dijo, acá tenemos que tener en cuenta, nuevamente acá vemos la interconexión de todo, tenemos que tener en cuenta lo que dice la Constitución. Y lo plantea de una manera un poco extraña, porque digamos nosotros ahorita pensamos en derecho al trabajo, en su momento se hablaba de obligación al trabajo, y lo que dicen es, como existe esa obligación del trabajo, que surge de una obligación constitucional, pues no puede haber una norma, en este caso el Código Sustantivo del Trabajo, que vaya en contra de la Carta Constitucional. Y por ende esto se tiene que declarar inexequible. Ahora hay dos cosas que yo quiero rescatar de esa sentencia para traerlo un poco a la realidad y un poco al terreno práctico. La primera es que dice, esa cola habla simplemente de una excepción, pero no me habla, por ejemplo, de proteger secretos profesionales. Ahorita vamos a hablar de esa tensión, el doctor Emilio nos va a hacer una exposición sobre eso. Pero la razón por la que es particular es porque sí parece entender que el tema de secretos profesionales sí podría ser una excepción o por lo menos un tema que se tuviera en cuenta a la hora de analizar el tema. Dice, como no se dijo, pues entonces la vamos a declarar inexequible. Pero la segunda cosa que me parece importante es, dice, igual si lo dijera, si hablara de secretos profesionales, también sería ilegal porque ya hay otras normas que protegen ese eventual daño que se podría dar. Y habla, pues no puntualmente de competencia desleal, pero sí habla del derecho penal, habla del derecho civil, habla del derecho comercial y dice, por ende, este eventual daño de competencia desleal no estaría desamparado. Y todo esto para decirles que declaró inexequible ese punto y al declararlo inexequible, pues digamos que quedó sobre la mesa que había una prohibición estricta de las cláusulas de no competencia. Pues no me voy a detener, digamos, en otras jurisprudencias, por ejemplo, la Corte Constitucional en otra sentencia, pues también habló, no de este tema particular, pero también fue consistente en decir que él pues, primaba la Constitución sobre esto, pero sí hay otra sentencia del magistrado ponente Alordo Quirós, del 2021, donde sí le da un poquito la vuelta a esto, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, como entonces las cláusulas de no competencia están prohibidas para siempre, no las podemos hacer,
y la vuelta que le da pues era un caso particular donde una empresa entrega a otra la distribución de envolturas para productos alimenticios y después hay un tema ahí de competencias leales, etcétera, que no me voy a meter, pero la vuelta que le da es, no se le, dice la Corte en el 2021, no se le puede prohibir a alguien que deje de ejercer su derecho al trabajo, pero dice, lo cual no obsta para acordar cláusulas de no competencia, y dice, cuando estén limitadas de manera rigurosa, con la vigilancia temporal y cuando haya una retribución económica. Entonces miren que la Corte, a pesar de haber dicho antes que había una prohibición estricta sobre el tema, en el 2021 parece abrir una puerta. ¿Qué queda claro? No queda claro, no quedan claros cuáles son los límites, pero sí abrió una puerta para un tema pues que no es menor y que cada día, en mi opinión, pues va a ser relevante. Ahora, yo sé que estoy como con corto tiempo y que le dimos tiempo también a los de la fiesta. Ahí vas bien. Pero quiero hablar un poco de algo muy relevante, que es la posición ya de la Superintendencia de Industria y Comercio. Laura ahorita nos va a hablar de los criterios, entonces no quiero, digamos, como hablar de los criterios puntuales, pero sí quiero hacer referencia a los casos del fútbol, particularmente fútbol masculino, que se decidió este año, y pues que es uno de los casos de donde uno puede medianamente entender cuál es la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a este tema, teniendo en cuenta que ya vimos lo que la Corte Suprema de Justicia pues considera por su lado. Digamos que a mí me parece particularmente interesante que este tema se haya tocado en un mercado como el del fútbol, porque no es cualquier mercado. Entonces, claro, cuando estamos hablando del mercado del fútbol, digamos que tiene unas particularidades específicas que lo alejan de otros mercados y que hacen, por ejemplo, que en el fútbol siempre se necesite de un competidor y por ende yo necesite que mi competidor también crezca para yo poder existir. Y muchas cosas adicionales, como por ejemplo el hecho de que el fútbol también tiene una reglamentación en sí mismo. Entonces estamos nuevamente no solamente teniendo toda la atención de derechos de los que ya hablamos antes, sino también una atención adicional entre la regulación puntual de los casos puntuales de fútbol. Entonces yo no voy a entrar, digamos, a analizar los casos en detalle porque creo que no es el punto del panel, pero sí quiero traer unos 3 puntos que me parecen claves del caso de fútbol masculino y uno particular sobre el fútbol femenino. Dice la superintendencia cuando empieza a analizar este caso, tiene un capítulo interesante que se llama la relación del mercado laboral con la competencia y hace, digamos, 3 o 2 puntos que me parece importante resaltar acá. El primero, lo hablábamos ayer, pues alguien tocó este tema en los paneles de ayer, pero es el artículo 2 pues, de la ley 1340 y básicamente lo que dice es la ley tiene aplicación cuando haya efectos totales o parciales a nivel nacional en cualquier sector de la economía y eso no excluye el mercado laboral. Entonces eso es lo primero que dice la superintendencia, pues que es importante resaltar. Y también dice una cosa interesante, y dice, y también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la protección del mercado laboral, esto no se suscribe únicamente a relaciones tradicionales laborales, de contrato laboral, sino dice, también puede proteger, por ejemplo, joint ventures, pero también puede proteger las transacciones relacionadas con derechos deportivos de fútbol. Porque la misma superintendencia en la sentencia hace una diferenciación y dice, un derecho deportivo de transferencia de jugadores es diferente a un contrato laboral. Si bien uno depende del otro, son 2 conceptos diferentes y dice, igual yo puedo proteger el mercado, pues incluso en los casos en los que no estamos hablando del contrato laboral. Entonces eso también es interesante. ¿Qué se dijo pues, en esa resolución? Básicamente lo que reprocha la autoridad en la sanción es que hay un pacto de caballeros entre los equipos de fútbol para pedir solidaridad, y así lo dice expresamente, dice solidaridad para que, digamos, no se contraten o para desincentivar la transferencia de jugadores entre los equipos de fútbol. Digamos que yo no voy a ahondar en, como mi opinión pues, particular sobre la decisión, pero sí quiero hacer referencia a una cosa y es parecería, y eso pues yo sé que el doctor Emilio lo va a exponer de manera detallada, que esas cartas cuando uno las lee, la sensación que a uno le da, o por lo menos a mí, es que es una carta de cease and desist.
Y cuando la superintendencia toma esas cartas y dice, es que como las hicieron todas al tiempo con mensajes similares, eso es una coordinación. Y ahí es donde uno ve materializado un poco la atención de la que estamos hablando y que es interesante ahora de pronto un poco ahondar en eso, pero digamos eso es lo que quiero rescatar. Ya para finalizar, fútbol femenino, esa no se ha decidido, pero también fue una investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio, un poco diferente, porque digamos que no se hablaba ya de este pacto de caballeros, sino se hablaba de una tendencia o un acuerdo en general para obstruir o para desincentivar el fútbol femenino. Y ahí hay un tema con el que quiero terminar y es, tocan mucho el tema del machismo. Usted nos estaba hablando, doctor Miranda, que esto también tiene que ver con la visión de política pública. Estábamos hablando también del tema neobrandesiano y después lo vamos a tocar un poco con la referencia a Estados Unidos. Pero es muy importante también tener en cuenta cómo las políticas públicas y también qué propósito se le da al derecho de la competencia, la forma en la que se van a analizar estos casos. Ahí quiero terminar porque vamos a retomar el tema, pero esa sería mi respuesta. Muy cumplida, casi totalmente cumplida, pero quiero resaltar en primer lugar el inmenso equilibrio de género de este panel, ¿no? O sea, mejor no se puede. Y hacerte una pregunta súper breve, porque uno de nuestros objetivos en el panel es que queremos dejar algunas recomendaciones para los empresarios, o por lo menos como un inicio, y ahí sí quiero preguntarte entonces, Mariana, para que en una frase o en dos frases, teniendo en cuenta lo que tú has estudiado, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, las posteriores sentencias de la Corte Constitucional, entonces una cláusula de no competencia en un contrato laboral completamente ilegal, permitida, o si no es en el contrato laboral, un pacto cuando ya o sea, un acuerdo posterior de no competencia, y si es así, ¿en qué condiciones? Muy rápido. Sí, bueno, es difícil responderla rápido, doctor Miranda, pero yo lo que diría es que desafortunadamente yo sí creo, y digo desafortunadamente porque no creo que debería ser así, pero creo que en Colombia sí está muy restringido el tema o está mal visto el tema de las cláusulas de no competencia. Por ende, lo que yo le recomendaría a un cliente de manera práctica es, no necesariamente que no las haga, pero si las va a hacer, pues toca estudiarlas muy bien. Primero, pues porque el lenguaje lo es todo en esto, y también por los límites, que yo creo que es un poco lo que Laura nos va a comentar, ¿no? No es lo mismo una cláusula de no competencia, bueno, usted nos está hablando de la diferencia entre todas las formas de pactos que puede haber, pero también los criterios van a hacer que esa cláusula, digamos, sea lícita o no. Lo único que puedo decir es que yo sí creo que la sentencia del 2021 por lo menos abre una puerta, y en ese sentido pues tocaría hacerlo, y tocaría hacerlo bien, conforme a lo que nos va a explicar Laura de los criterios. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces la pregunta para Laura: ¿qué criterios se han tenido en cuenta para la legalidad de las cláusulas de no competencia y qué pueden proteger? Bueno, gracias, doctor Miranda, y me uno como al agradecimiento de Mariana y del doctor Miranda, Felipe de la CDC, por esta invitación. Y pues siguiendo un poco con el lado más práctico y hacia qué es lo que se pretende proteger desde una cláusula de no competencia y cuál es el interés de las compañías, creo que es importante ver dos aristas particulares. Uno, que es la relación que puede existir entre empleador y empleado y qué restricciones puede establecer. Y número dos, las restricciones que se pueden establecer en relaciones contractuales de carácter comercial. Entonces, pues todas las cláusulas de no competencia, tanto en las relaciones laborales como en relaciones comerciales, son la especie del gran género de cláusulas de no competencia. La superintendencia, pues sin perjuicio de los casos de fútbol, pues ha tenido algunos pronunciamientos. Desde 2010 archivó una investigación administrativa en un tema de no competencia en una transacción de Money. En 2015 emitió un concepto que se solicitó a partir de un contrato de franquicia y evaluando la legitimidad de las cláusulas de no competencia en contratos de franquicia. Y finalmente, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de cláusulas de no competencia en el Congreso, la superintendencia
emitió un concepto en su ejercicio de abogacía de la competencia. Y principalmente estableció unos criterios muy puntuales que creo que son aplicables y vamos a volver a ellos cuando hablemos de cierta forma en Estados Unidos, en Colombia pues evidentemente y en la Unión Europea. Principalmente la superintendencia dijo que los pactos de no competencia deben ser en primer lugar accesorios a un acuerdo inicial. En segundo lugar, que tengan un carácter temporal, es decir, no pueden ser permanentes. Que sea limitado, es decir, yo no puedo decir no voy a competir en ningún lado y no nos vamos a pelear en ningún mercado ni en ningún tipo, tiene que estar acotado específicamente a un mercado, a un territorio. También hablo de la delimitación territorial y objetiva del pacto de no competencia. Y que el acuerdo sea necesario, y la necesariedad creo que va un poco con los mismos criterios que normalmente hablamos de la proporcionalidad y que ayude a cumplir el objetivo principal del contrato al cual debe ser accesorio. Que creo que este tema de la accesoriedad y de ser útil y necesario pues es un elemento muy necesario para estudiar antes de llegar a establecer un posible acuerdo de no competencia y evaluar su necesidad. Y pues evidentemente debe reducirse a lo necesario, debe ser reducido a lo estrictamente necesario para lograr esos objetivos. Acá, como estamos viendo las dos relaciones, ¿no? La relación laboral y la relación comercial. Entonces, por un lado en la relación comercial, evidentemente, en la relación laboral, perdón, evidentemente durante una relación de trabajo es completamente viable pactar una exclusividad que el empleado no pueda trabajar para un competidor a lo largo de la relación laboral. Posterior a la relación laboral, como explicó Mariana, está prohibido, se ha dejado una puerta, pero la regla general es que está prohibido y la norma prohíbe los pactos de no competencia posteriores a la terminación de un contrato laboral. ¿Qué puede hacerse? Y se puede mirar también en otros escenarios. Por ejemplo, las famosas garden leaves, que una licencia no remunerada durante un periodo antes de terminar el contrato. Me tocó consultarlo con especialistas laborales para saber si esto podía ser viable. ¿Y qué pasa? Se podría llegar a pactar, pero nuevamente desde el derecho laboral también tiene que haber estos criterios de razonabilidad para pactar las cláusulas de garden leave y enviar a una persona a licencia, por ejemplo, por 6 meses podría llegar a ser razonable, pero uno no puede mandar a dormir a una persona 5 años así le esté pagando. Entonces, nuevamente los criterios de razonabilidad, proporcionalidad también aplican en el lado laboral. Y otro interés que es muy importante para las compañías es, yo necesito formar gente y necesito capacitar a mi personal para que logren generar un diferenciador, y esto evidentemente es un dinamizador de mercados, porque capacitar a la gente y tener personal que esté al día en todo pues es muy relevante. Entonces bloquear ese incentivo de capacitar a la gente pues podría ser complejo. Entonces, ¿qué se puede hacer? También están las alternativas de remuneración por formación, es decir, generar los incentivos para que las compañías formen a la gente, no simplemente formarlo para ejercer su trabajo normal, es decir, darme un curso de entrada a la compañía no tendría como razonabilidad, pero si yo estoy especializando a alguien y le estoy dando e invirtiendo plata en esa persona para que sea un especialista y se diferencie del mercado, pues se pueden llegar a pactar, obviamente volviendo a los criterios de proporcionalidad, de razonabilidad, acuerdos en los que la persona, si se va antes de determinado tiempo, pues devuelva un poco esa inversión que se hizo, que son medidas que pueden ser viables y pueden ser interesantes. Y finalmente, entre las relaciones comerciales, y que pueden ser tanto horizontales como verticales, que nuevamente creo que acá debería mirarse desde lo que son las restricciones horizontales y verticales y las posibles eficiencias que se pueden generar, pues los casos prácticos serían transacciones de M&A, contratos de distribución con exclusividad, en los cuales pues evidentemente puede haber un interés válido en no se pueden llevar a mi personal clave. Entonces
un poco la recomendación ahí podría ser mirar ex ante lo que voy a hacer, lo que quiero proteger y cómo lo delimito en términos de necesidad y proporcionalidad. Es decir, yo no puedo impedir que la contraparte en la que estoy en una transacción de money o en una relación vertical de distribución exclusiva se lleve una persona que no es estratégica para el negocio. Entonces, delimitar el personal puntual a determinados momentos puede ser relevante. Y dos, creo que pues desde el lado de vista constitucional el no contratar del todo puede ser visto como reprochable, pero el no solicitar o pues no buscar activamente el personal de la contraparte podría ser, si está limitado bajo estos criterios generales de las cláusulas de no competencia que ha sentado un poco la superintendencia. Gracias, Laura. Una aclaración muy cortica. Cuando tú te referías al tema de la licencia, siempre remunerada, ¿cierto? Sí. Siempre remunerada. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, tengo otra pregunta para Mariana. Ahora vamos a pasarnos al lado del derecho comparado. En los Estados Unidos, la Federal Trade Commission adoptó en el 2024 la Non-Compete Ban Rule, una medida que fue bastante controversial. ¿Podrías, por favor, explicarnos brevemente en qué consiste esta regla y cómo se inserta en la visión estadounidense sobre la competencia en los mercados laborales? Claro que sí, doctor Miranda. Bueno, yo creo que acá nos vamos a ir un poco a un tema muy apasionante, en mi opinión, y teórico, pero que yo creo que a pesar de que es teórico, tiene un impacto en la práctica brutal, que es el tema de política pública. Esa regla que usted menciona, doctor Miranda, no se puede analizar sola si no se analiza el contexto en el que estaba Estados Unidos en el momento que se expidió esa regla. Como ustedes saben, pues en Estados Unidos, y eso lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces, pues existe este péndulo en el que hay una variación en la corriente de pensamiento y que en los años recientes pues hemos visto que en Estados Unidos ha habido una controversia gigante frente pues la aparición o reaparición de los neobrandesianos, que trajeron un montón de ideas diferentes a lo que estábamos acostumbrados en Estados Unidos. Puntualmente Lina Khan trajo, pues digamos, empezó a plasmar en muchas políticas aisladas, pero que en su conjunto hacían parte de una gran política pública, digamos, desviaciones de lo que se consideraba antes, pues lo que se debía implementar, la Escuela de Chicago, etc. ¿Por qué menciono esto? Para hablar de la regla de no competencia. Uno de los temas transversales o cruciales para la pasada administración, la administración de Biden, era efectivamente proteger también el mercado laboral. Y era un poco lo que usted mencionaba en la introducción, doctor Miranda, de esto ya trasciende a una relación únicamente individual y es más un tema de política pública de qué es lo que vamos a hacer con el derecho de la competencia y si el derecho de la competencia es una herramienta para solucionar temas, pues no solamente que son relevantes, sino que cada vez lo van a hacer más. Y la respuesta que tenía Lina Khan para eso es, sin duda, el derecho de la competencia tiene que meterse y le importa el tema del mercado laboral. Con esa noción y ese contexto, que no solamente se vio en esta regla, sino en muchísimas otras apariciones o ejecuciones por parte de la FTC en 2023, y menciono 2023 porque si bien la regla es de 2024, apareció para comentarios en 2023, la FTC